Tenía 10 años la primera vez que sentí que mi vida se partía en dos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una noche húmeda en mi pueblo. Uno de esos pueblos pequeños de Castilla donde las calles se apagaban temprano y lo único que quedaba era el silencio interrumpido por algún perro ladrando a lo lejos. Yo estaba en mi habitación, una cama sencilla con un colchón duro y una colcha de flores que había heredado de mi abuela. El olor a humedad impregnaba las paredes y cada crujido de la madera me hacía encogerme bajo las sábanas. Desde que mi madre se había casado con su nuevo marido, aquel hombre que llamaba padrastro, aunque esa palabra me sabía amarga, las noches ya no eran lo mismo. El ruido de sus pasos era inconfundible. Pesados, arrastrados, como si cada uno quisiera anunciar que lo inevitable estaba por llegar. Y yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, apretaba las manos contra el pecho, rezando en silencio con las oraciones que había aprendido en la iglesia del pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame del mal. El miedo tenía un sonido, y en mi memoria siempre fue el chirrido lento de la puerta abriéndose. Aquella noche también ocurrió. La bisagra chilló, y yo contuve la respiración, esperando que fuese un error, que la puerta solo se moviese con el viento. Pero no era el viento, era él. Mi madre dormía en la habitación de al lado, o al menos eso quería creer. Nunca escuché un movimiento de su parte, nunca la oí levantarse, nunca vino a protegerme. Y esa ausencia me dolía casi más que la presencia de él, porque yo, una niña, esperaba encontrar en ella un refugio, y en su lugar hallé silencio. A veces me preguntaba si de verdad dormía o si fingía no escuchar. Quizás el miedo la ataba a la cama tanto como a mí. Quizás le convenía no ver, no saber. Yo no entendía esas cosas entonces, pero con los años aprendí que el silencio puede ser la complicidad más cruel. Cuando intenté hablar, cuando reuní valor para contar lo que pasaba, mi madre no me miró a los ojos. «No digas tonterías. Eres una niña con demasiada imaginación». Así me dijo con un tono seco, como si quisiera cerrar el tema de raíz. Yo insistí, llorando, temblando, pero sus palabras se hicieron aún más duras. «Si vuelves a repetirlo, te mando al internado. ¿Quieres que todos piensen que eres una mentirosa?» A los 10 años aprendí que mi voz no valía. Aprendí a callar, a tragar lágrimas en silencio. Aprendí que la amenaza no siempre viene de quien te daña directamente, sino también de quien decide no creer en ti. Recuerdo que aquella misma semana en la escuela, la maestra me pidió leer en voz alta un fragmento de Platero y yo. Mi voz temblaba. No porque el texto fuese difícil, sino porque cada vez que abría la boca me venía la imagen de mi madre, acusándome de mentirosa. Desde entonces, hablar frente a otros se convirtió en un acto de valentía que me costaba horrores. Lo más doloroso era mirar a las otras niñas del pueblo. Ellas contaban historias de cenas familiares, de paseos al campo, de padres que les llevaban churros los domingos. Yo fingía una sonrisa y decía que en mi casa también hacíamos esas cosas, aunque nunca fueran ciertas. Aprendí a inventar una vida paralela para no sentirme tan diferente. Pero la verdad era que cada noche las visitas se repetían. Cada mañana me levantaba con los ojos hinchados y un cansancio que ninguna niña debería cargar. Me refugiaba en los detalles pequeños. El olor del pan recién hecho cuando pasaba por la panadería, la calidez de las manos de mi amiga Carmen cuando me arrastraba al corro en el recreo, el canto de los gorriones al amanecer. Esos detalles eran los que me mantenían cuerda, los que me hacían creer que aún había belleza en el mundo. Con los años comprendí que aquella etapa me había robado algo más que la infancia. Me robó la confianza en los demás, me robó la sensación de estar a salvo en mi propia casa. Y aunque pasaron décadas, aunque la niña se convirtió en mujer y luego en abuela, aún hoy, con más de 60 años, cuando cierro los ojos puedo escuchar el chirrido de aquella puerta abriéndose en la noche. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguien me hubiera creído? Si mi madre me hubiera abrazado en lugar de callar, si el pueblo, con sus rumores y miradas, hubiera tenido el valor de ver más allá de lo evidente. Lo que estoy contando ahora, lo cuento porque siento que ya no me queda miedo. He cargado con este silencio más de medio siglo, y ahora
frente a esta cámara, quiero que mi voz salga limpia, fuerte, aunque tiemble, porque sé que en algún rincón, otra mujer quizás de mi edad, quizás más joven, está viviendo o ha vivido lo mismo, y quiero que sepa que no está sola. En esta primera parte de mi historia, quiero que quede claro. Lo peor no fue el daño en sí, sino el silencio impuesto, la etiqueta de mentirosa que me persiguió durante toda mi vida, el dolor de ser invisible, ese dolor que me hizo jurar que algún día, aunque tardara años, yo iba a hablar. Y hoy lo estoy cumpliendo. Me llamo María del Carmen, aunque en mi pueblo siempre me han dicho simplemente Mari. Nací en 1962, en un pequeño municipio de Castilla-La Mancha, entre campos de trigo y olivares que parecían interminables. Mi infancia, antes de los 10 años, fue sencilla, marcada por el olor a pan recién hecho de la tahona de la esquina, las fiestas patronales en agosto con sus verbenas llenas de farolillos de colores y el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Mi padre había muerto cuando yo apenas tenía 7 años. Un accidente en la construcción lo arrancó de nuestra vida de un día para otro. Recuerdo su figura alta, el sombrero de ala ancha que llevaba al campo y sobre todo su risa, que llenaba la casa de alegría. Cuando él faltó, nuestra casa se convirtió en un lugar silencioso. Mi madre, una mujer de carácter fuerte, pero también cansada de la vida, tuvo que hacer frente a la viudez con apenas 35 años. Durante 2 años vivimos solas, ella y yo. Me llevaba al colegio, cosía por las noches para ganar unas pesetas extra, y los domingos íbamos juntas a misa. Yo sentía que éramos un equipo, que nos teníamos la una a la otra. Pero todo cambió el día que conoció a Sir Antonio, el hombre que más tarde se convertiría en mi padrastro. Antonio era de un pueblo cercano. Había trabajado en la vendimia en Francia y al volver se ganó fama de hombre trabajador y respetable. Mi madre lo conoció en una procesión de Semana Santa y en pocos meses comenzó a traerlo a casa. Yo, con mis ojos de niña, lo miraba con desconfianza. Tenía una voz grave, un bigote espeso y una manera de caminar que imponía. Recuerdo que cuando hablaba con mi madre, la hacía reír y yo sentía que me iban apartando poco a poco de aquel pequeño mundo que habíamos construido juntas. Se casaron en la iglesia del pueblo al año siguiente y yo fui vestida con un traje sencillo de comunión reciclado, porque no estábamos para gastos. Recuerdo que mientras los novios se daban el sí, yo me mordía el labio y me preguntaba qué sería de nosotras. La casa también cambió. Antonio se mudó con nosotras y comenzó a imponer sus reglas. No se podía hablar en la mesa mientras él comía. Había que tener la casa en silencio cuando dormía la siesta. Y yo debía dirigirme a él siempre de usted. Mi madre, que antes era más cercana, empezó a repetirme que debía obedecerlo, que ahora él era el hombre de la casa. En el colegio los cambios no pasaron desapercibidos. Mi amiga Carmen me preguntaba por qué ya no me quedaba a jugar después de clase, y yo solo le respondía que tenía que irme a casa. La verdad era que Antonio no quería que pasara demasiado tiempo fuera. Decía que las niñas se malean en la calle. Yo, que adoraba correr por los campos y recoger margaritas, tuve que aprender a pasar más tiempo en casa, ayudando a mi madre con las tareas. A veces, en las noches tranquilas de verano, cuando se escuchaba la guitarra de algún vecino en la plaza y el olor a churros llegaba desde la feria, me sentía atrapada. Veía a los niños correr con globos y algodón de azúcar y yo me quedaba en la ventana, mirando desde dentro, con la sensación de que la vida se estaba celebrando afuera y yo no era invitada. Fue en ese ambiente cuando comenzaron las primeras visitas nocturnas de Antonio. Al principio pensé que sería algo puntual, un mal sueño, pero pronto se volvió constante. Yo, una niña de 10 años, no entendía por qué mi madre no aparecía nunca. ¿Por qué no abría la puerta de su cuarto al escuchar mi llanto? Con el tiempo, comprendí que había elegido no verlo, no escucharlo, y ese abandono me dolía tanto como las noches en sí. El pueblo, como todos los pueblos pequeños, estaba lleno de ojos y de lenguas, pero nadie parecía notar nada. A veces, cuando íbamos a comprar al mercado, notaba cómo las vecinas miraban de reojo
como si intuyeran más de lo que decían. Sin embargo, nadie preguntaba, nadie intervenía. En aquellos años, se hablaba poco de esas cosas, y mucho menos se actuaba. Yo pasaba los días refugiándome en pequeños instantes. El olor a potaje de lentejas que me recibía al volver del colegio, la voz de mi maestra recitando versos de Machado, el tacto de la madera fría de los bancos de la iglesia. Esos detalles se convirtieron en mi salvavidas silencioso. Mientras en casa, la realidad me pesaba como una losa. Hoy, al contar mi historia con más de 60 años, entiendo que aquel contexto marcó todo lo que vino después. La niña que fui quedó atrapada en esa casa de paredes encaladas, aprendiendo demasiado pronto que no había refugio en el lugar que debía protegerla. Y así, poco a poco, fui creciendo en un mundo donde la desconfianza, el miedo y el silencio eran parte del día a día. Si cierro los ojos, todavía puedo ver aquella casa donde crecí, con sus paredes encaladas y el patio trasero lleno de geranios que mi madre cuidaba con esmero. Desde fuera parecía un hogar normal, uno de esos que cualquiera describiría como tranquilo, pero por dentro el ambiente era pesado, cargado de silencios, de palabras no dichas y miradas que escondían más de lo que revelaban. Mi madre, Rosario, era una mujer de carácter fuerte, pero también muy marcada por la vida. Viuda demasiado joven, se agarró a Antonio como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Ella veía en él la estabilidad económica que tanto necesitaba y, sobre todo, la posibilidad de no cargar sola con todo el peso de sacar adelante a una hija. Y aunque yo lo entendí muchos años después, en aquel momento no podía aceptar que su necesidad de sentirse acompañada valiera más que mi necesidad de sentirme protegida. Antonio, por su parte, era un hombre que sabía imponerse. No alzaba la voz constantemente, pero su manera de mirar y su silencio cuando algo le molestaba bastaban para helar la sangre. En la mesa, por ejemplo, cada gesto suyo marcaba el ritmo de la cena. Si dejaba el tenedor a un lado, mi madre me lanzaba una mirada para que dejara de hablar. Si carraspeaba, yo sabía que debía sentarme más derecha o recoger los codos. Poco a poco aprendí a leer su lenguaje invisible, ese que dictaba cómo debía comportarme. Lo más duro fue notar la distancia con mi madre. Antes solíamos acostarnos juntas en su cama, y me contaba historias de cuando ella era pequeña. Cómo iban a lavar la ropa al río, cómo las mujeres del pueblo se reunían a coser, mientras los hombres jugaban a las cartas en el bar. Pero con Antonio en casa, esas noches desaparecieron. Si yo intentaba entrar en su cuarto, me decía que ya era mayorcita, que debía dormir sola, y aunque tenía razón en que estaba creciendo, lo que más dolía era saber que el lugar que antes era mío, ahora lo ocupaba él. Las primeras heridas emocionales no fueron tanto los hechos en sí, sino la sensación de abandono. Yo trataba de hablar con mi madre de lo que pasaba en las noches, pero siempre encontraba la misma respuesta: un muro. A veces me decía que estaba cansada, otras que no inventara cosas. Había en sus palabras una mezcla de miedo y negación. Y yo, que solo era una niña, no sabía cómo luchar contra eso. En la escuela tampoco encontraba consuelo. Mi maestra, la señora Mercedes, era exigente y poco dada a escuchar problemas personales. Si yo me mostraba distraída, su reacción era castigarme a copiar 100 veces una frase en la pizarra. Y cuando alguna vez intenté insinuar que en casa no me encontraba bien, me dijo: «Lo que pasa en tu casa se queda en tu casa. Aquí vienes a estudiar». Aquellas palabras me enseñaron, demasiado pronto, que la sociedad también cerraba los ojos. Recuerdo un episodio que me marcó. Tenía 11 años cuando en el recreo una compañera, Isabel, me dijo: «Tu padrastro tiene cara de gruñón, ¿verdad?». Yo me puse roja y solo pude bajar la cabeza. En aquel momento sentí una mezcla de vergüenza y rabia, porque era como si los demás pudieran intuir algo, pero nadie llegaba a decirlo claramente. Esa intuición de los otros, sin ayuda, me hacía sentir aún más sola. Las fiestas del pueblo eran otra prueba. En verano, durante la feria, veía a las demás familias pasear juntas, los padres llevando a sus hijas de la mano. Yo, en cambio, iba con mi madre y Antonio. Él no me dirigía palabra en público. Apenas me reconocía como parte del grupo.
y mi madre, con su vestido de flores y su sonrisa nerviosa, intentaba aparentar que todo estaba bien. Esa distancia pública me dolía, porque confirmaba que para él yo no era más que un estorbo. En la adolescencia temprana empecé a sufrir de pesadillas constantes. Despertaba gritando, sudando, y cuando iba al cuarto de mi madre en busca de consuelo, encontraba la puerta cerrada con llave. Ese simple gesto de ella, esa barrera de hierro, me dejaba claro que estaba sola. La llave, más que un objeto, se convirtió en un símbolo de mi aislamiento. Los domingos en misa, cuando el cura hablaba del mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, yo sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo honrar a quien no me protegía? ¿Cómo respetar a quien usaba su autoridad para infundirme miedo? Nadie tenía respuestas para esas preguntas, porque en aquel tiempo las niñas no preguntaban, solo obedecían. Fue también en esos años cuando comencé a escribir en un cuaderno escondido bajo mi colchón. No sabía llamarlo diario, pero era mi único refugio. Allí volcaba mis pensamientos, mis miedos, incluso mis oraciones. Escribía frases como: hoy otra vez pasó lo mismo, o ojalá alguien me crea algún día. Ese cuaderno se convirtió en mi voz secreta, la voz que nadie podía arrebatarme. Hoy, al recordar todo aquello desde mi edad actual, comprendo que las primeras cicatrices emocionales no son las que se ven. Son esas marcas invisibles que se quedan grabadas en el corazón. El abandono de mi madre, la intimidación de Antonio, la indiferencia de un pueblo entero que prefirió mirar hacia otro lado. Y esas cicatrices, aunque con los años aprendiéramos a vivir con ellas, nunca desaparecen del todo. El primer gran conflicto llegó una tarde de invierno, cuando tenía 11 años recién cumplidos. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y yo me refugiaba junto al brasero en la cocina, intentando concentrarme en mis deberes. Antonio había salido al bar, como solía hacer después de comer, y mi madre estaba cosiendo unos pantalones para un vecino. Aproveché ese momento de aparente calma para reunir valor. Llevaba días pensando en hablar, en contarle a mi madre con detalle lo que sucedía por las noches. Quería hacerlo de frente, con las palabras claras, sin rodeos. Me temblaban las manos, pero estaba convencida de que aquella era mi oportunidad. «Mamá», empecé con voz insegura, «necesito decirte algo». Ella no levantó la mirada de la tela. Siguió pasando la aguja como si mis palabras fueran una distracción. «Dilo rápido, Mari, que tengo prisa con este encargo». Tragué saliva y solté lo que llevaba guardado tanto tiempo. Antonio entra en mi cuarto por las noches. Por un instante la aguja se detuvo. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el chasquido de la leña en la estufa. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a salirse del pecho. Pero la reacción que esperaba, una madre corriendo a abrazarme, protegiéndome, nunca llegó. «No inventes, Mari», dijo al fin, con un tono cortante. «¿Te das cuenta de la barbaridad que estás diciendo?» «Es verdad», grité con lágrimas en los ojos. «Yo no miento. Él entra en mi cuarto». Mi madre dejó la aguja sobre la mesa y me miró por primera vez. Pero no era una mirada de ternura, sino de enojo. «Como se entere Antonio de que andas diciendo esas cosas, te vas a arrepentir. ¿Quieres que todo el pueblo nos señale? ¿Quieres que piensen que soy una mala mujer que se casa con un hombre así?» Sus palabras fueron un golpe más duro que cualquier bofetada. Me quedé muda, con la garganta seca, mientras ella volvía a coser como si nada. Comprendí que había elegido no creerme, o quizás no podía permitirse hacerlo. En cualquier caso, yo estaba sola. Esa misma noche, mientras cenábamos, intenté hablar otra vez, pero Antonio me lanzó una mirada tan fría que me dejó clavada en la silla. No hizo falta que dijera nada. En su silencio había una amenaza clara, y yo la entendí. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre me trataba con más distancia que nunca, como si mis palabras la hubieran traicionado. Antonio, en cambio, se mostraba sonriente delante de ella, exageradamente amable conmigo en público, como si quisiera demostrar que yo mentía. Esa actuación suya me hacía sentir atrapada en una mentira de la que no podía escapar. Un domingo, al salir de misa, me acerqué a la señora Pilar, una vecina mayor a la que siempre había tenido confianza. Pensé que tal vez ella sí me escucharía. Le conté, con la voz temblorosa,
que yo no me sentía bien en casa, que Antonio hacía cosas raras por las noches. Pilar me acarició el pelo y me dijo: «Niña, esas cosas no se dicen». «Seguro que has tenido un mal sueño». Volví a casa con la sensación de que el mundo entero estaba en mi contra. La etiqueta de mentirosa comenzó a pesarme como una cadena. En el colegio, incluso, un día escuché a 2 compañeras decir: «Dicen que la Mar inventa cosas de su padrastro». No entendí cómo habían llegado esos rumores hasta allí, pero supe que la amenaza de mi madre se había cumplido. Nadie iba a creerme. Esa fue la primera vez que me planteé escapar. Tenía un rincón secreto en el campo, cerca del río, donde solía ir a jugar de pequeña. Una tarde metí en una bolsa un trozo de pan, una manta pequeña y mi cuaderno secreto. Me quedé allí hasta que anocheció, escuchando el murmullo del agua y sintiendo por unas horas la ilusión de libertad. Pero al caer la noche, el miedo me venció. Volví a casa con los pies llenos de barro y la esperanza hecha pedazos. Mi madre me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados. Antonio estaba detrás, con una sonrisa torcida. «¿Dónde estabas?», preguntó ella. No respondí. «Te advierto, Mari, que si vuelves a inventar o a hacer estas tonterías, te mando al internado de Toledo. Allí aprenderás a comportarte». En ese momento comprendí que no solo no tenía voz, sino que mi intento de hablar se había vuelto en mi contra. Ese fue el primer gran conflicto de mi vida. La traición de mi madre al no escucharme y la amenaza constante de Antonio en mi propio hogar. Con el tiempo aprendí a callar. Guardé mis palabras en el cuaderno, las escondí entre las páginas de los libros escolares y fingí que todo estaba bien, pero por dentro, cada día me rompía un poco más. Las consecuencias de aquel silencio impuesto comenzaron a aparecer poco a poco, como grietas invisibles que se iban abriendo en mi interior. A los 11 años me encontré cargando con un peso demasiado grande, un secreto que no podía compartir con nadie, y esa carga empezó a reflejarse en todas las áreas de mi vida. En el colegio, por ejemplo, mis notas comenzaron a bajar. Antes me gustaba leer, participar en clase, sentir que la maestra me felicitaba por un trabajo bien hecho, pero después de aquel invierno, mi cabeza estaba en otro lugar. Durante las clases me quedaba mirando por la ventana, siguiendo con la vista las nubes que se movían lentamente sobre el campanario. Cuando me llamaban para leer en voz alta, la voz se me quebraba. A veces tartamudeaba, otras me quedaba en silencio. Y siempre sentía las risas de mis compañeros detrás. La señora Mercedes, mi maestra, no entendía nada. Para ella, yo era simplemente una niña distraída. «Tienes que esforzarte más, Mari», me repetía una y otra vez. Pero no era cuestión de esfuerzo. Era que cada noche, cada palabra no creída, me robaba un pedazo de energía. En el pueblo también empecé a sentirme diferente. Mientras las demás niñas hablaban de sus sueños, de lo que querían ser de mayores, yo apenas me atrevía a opinar. Soñaba en secreto con ser enfermera, con ayudar a otros, pero nunca lo decía. Había aprendido que mi voz no valía, que lo que salía de mi boca podía volverse en mi contra. Y así, poco a poco, me convertí en la niña callada, la que se quedaba al margen en los juegos, la que fingía sonrisas cuando por dentro solo había miedo. El dolor se hacía más evidente en las noches, no solo en los momentos más oscuros, sino también en la espera, en el silencio previo que me hacía estar en tensión constante. Aprendí a dormir con un oído siempre alerta, como si fuera un animal en peligro. Y claro, no descansaba. Por las mañanas tenía ojeras profundas y un cansancio que me impedía rendir en clase. Mi madre, lejos de notar mi sufrimiento, parecía más irritada conmigo. Me pedía que ayudara más en la casa, que no le diera problemas. «Tienes que ser fuerte», me decía, como si mi fragilidad fuese una ofensa. Yo intentaba obedecer, limpiar los platos, barrer el patio, coser botones, pero cada tarea doméstica se convertía en un recordatorio de que no tenía derecho a ser niña. Con los años comprendí que esas primeras consecuencias fueron mucho más que un bajón escolar o una tristeza infantil. Eran heridas emocionales profundas, la desconfianza hacia los adultos, la sensación de que mi valor estaba condicionado al silencio y el convencimiento de que, por más que gritara,
Nadie vendría en mi ayuda. Un episodio que me marcó ocurrió en las fiestas patronales de agosto. El pueblo entero se vestía de colores, las calles se llenaban de música y la plaza olía a churros recién hechos y a vino derramado. Yo, como todas las niñas, esperaba ese momento del año con ilusión. Pero aquella vez, Antonio decidió que no podía quedarme en la verbena con mis amigas. Me agarró del brazo y me dijo: «Las niñas decentes no andan solas por ahí». Y me llevó de vuelta a casa. Esa noche, mientras escuchaba desde mi ventana la música de la orquesta y las risas de mis compañeras, sentí una soledad insoportable. Fue como si me arrancaran de la vida que me correspondía, condenándome a mirar desde fuera. Ese recuerdo me persiguió durante años. Cada vez que escuchaba una canción de verbena o veía luces de feria, con el tiempo el dolor se transformó en un muro invisible. Evitaba hablar de mi familia con mis amigas. Si alguien preguntaba cómo estaba en casa, respondía con frases rápidas: «Bien, todo bien». Aprendí a ocultar mi verdad detrás de una fachada, pero por dentro, cada mentira piadosa me hundía más en el abismo de la soledad. Y lo peor era la confusión. A veces pensaba que quizá mi madre tenía razón, que yo estaba exagerando, que tal vez todo era fruto de mi imaginación. Ese pensamiento me desgarraba, porque me hacía dudar de mi propia mente. ¿Y si yo era realmente una mentirosa? ¿Y si nadie me creía porque no había nada que creer? Esa duda, sembrada por las palabras de mi madre, fue una de las heridas más profundas. Hoy, al recordar esa etapa desde la distancia de los años, me doy cuenta de que esas consecuencias tempranas marcaron el rumbo de toda mi vida. La inseguridad, la dificultad para confiar, el miedo a hablar en público, todo tiene raíz en aquel silencio impuesto. En aquel entonces, yo no lo sabía, pero estaba viviendo el comienzo de una larga batalla con mi propia voz, con mi propia identidad. Una batalla que, aunque logré superar con el tiempo, dejó cicatrices imborrables en mi alma. Entre tantas noches oscuras y silencios impuestos, hubo un recuerdo que siempre se mantuvo vivo en mí, como una pequeña luz que me acompañaba cuando sentía que el mundo se derrumbaba. Era la memoria de mi padre, de los días en que aún estaba con nosotros, antes de aquel accidente que se lo llevó demasiado pronto. Yo tendría unos 6 o 7 años, y era verano en el pueblo. Los campos de trigo ondeaban con el viento caliente, y el sol caía fuerte sobre los tejados rojos. Mi padre solía llevarme de la mano a la plaza los domingos por la mañana, después de misa. Siempre comprábamos churros en el puesto de la señora Dolores, y él me dejaba mojar uno en el chocolate, aunque mi madre protestara diciendo que luego me dolería la barriga. Aquel día en particular recuerdo que me levantó en brazos para que pudiera ver mejor la procesión de San Roque. Yo reía, con mis trenzas despeinadas y los ojos brillantes. «Mira, Mari», me dijo, «nunca tengas miedo de mirar al frente. Pase lo que pase, siempre con la cabeza alta». Aquella frase, sencilla y pronunciada sin solemnidad, quedó grabada en mí como un consejo eterno. De vuelta a casa paramos junto al río. El agua corría clara, y él me animó a meter los pies. «El agua te despierta, te recuerda que estás viva», me explicó mientras chapoteábamos juntos. Yo lo miraba como si fuera un gigante invencible, alguien que siempre estaría allí para protegerme. Nunca imaginé que en apenas unos meses ya no lo tendría. Ese recuerdo me acompañaba especialmente en las noches más duras con Antonio, cuando escuchaba el chirrido de la puerta o sentía el silencio cómplice de mi madre. Cerraba los ojos y volvía a aquel día en el río. Imaginaba que mi padre me levantaba en brazos otra vez, que me decía que no bajara la cabeza. Esa ilusión, aunque breve, me daba fuerzas para resistir. Con el tiempo, encontré otro refugio en un pequeño álbum de fotos que mi madre guardaba en el armario. Allí estaba él, sonriente, con su sombrero y su camisa blanca, abrazándome de niña. A escondidas lo sacaba, lo miraba una y otra vez y acariciaba la imagen como si pudiera sentir de nuevo el calor de sus manos. En esas fotos encontraba la prueba de que alguna vez tuve un hogar distinto, que no todo había sido dolor. Un segundo recuerdo, también de aquellos años, me viene a la memoria con claridad. Una tarde de otoño mi padre me llevó al campo en su burro. Íbamos recogiendo aceitunas en un saco grande, y yo, pequeña,
Apenas podía levantarlo, pero él me animaba. No importa cuánto puedas cargar, lo importante es que lo intentes. La vida está hecha de esfuerzos pequeños, hija. Ese consejo se convirtió en otra semilla dentro de mí, una que germinaría muchos años después, cuando la vida me obligara a sostener más peso del que creía posible. A veces pienso que esos recuerdos eran como mensajes que él me dejó antes de marcharse, como si supiera que un día necesitaría aferrarme a ellos para no hundirme. Y lo curioso es que, aunque pasaron décadas, aún hoy, con mis más de 60 años, puedo cerrar los ojos y escuchar su voz clara, sentir su olor a tabaco y jabón de sosa, ver sus manos morenas manchadas de tierra. En medio de la oscuridad de mi infancia, ese flashback era mi refugio, mi prueba de que había conocido el amor verdadero, el amor de un padre que me quiso de verdad. Ese contraste entre la luz de esos recuerdos y la sombra de mi presente con Antonio fue lo que me mantuvo viva. Porque cuando crees que todo es oscuridad, recordar que alguna vez hubo luz te da fuerzas para seguir esperando. La adolescencia llegó sin darme tregua, y con ella un nuevo golpe que volvió a sacudir mi vida. Yo tenía 13 años cuando la enfermedad se instaló en casa como un huésped indeseado. Mi madre, que siempre había sido fuerte, comenzó a mostrar señales de cansancio que no encajaban con su carácter enérgico. Primero fueron dolores de cabeza constantes, luego mareos que la obligaban a sentarse a mitad de las tareas, y al poco tiempo empezó a toser con una frecuencia que nos preocupó a todos. Al principio Antonio restó importancia al asunto. Decía que eran manías de mujer, que seguro era un resfriado mal curado. Pero con el paso de los meses, la tos se volvió más fuerte y la delgadez de mi madre empezó a ser evidente. Finalmente, el médico del pueblo nos confirmó que se trataba de una enfermedad pulmonar que requería cuidados constantes. Esa noticia cambió todo. Mi madre ya no podía hacerse cargo de la casa como antes, y muchas de las responsabilidades recayeron sobre mí. Cocinar, limpiar, llevarle la comida a la cama, tareas que asumí como podía, aunque por dentro me consumían. De un día para otro pasé de ser una niña temerosa a convertirme en la mujer de la casa, aunque yo aún no sabía cómo manejar tanto peso. Antonio, en vez de mostrarse más comprensivo, se volvió más severo. El hecho de que mi madre estuviera enferma parecía irritarlo, como si la debilidad de ella fuese una ofensa personal. A menudo descargaba su frustración conmigo. Me acusaba de no hacer bien las cosas, de ser lenta, de no servir para nada. Sus palabras eran cuchillos que se clavaban en mi autoestima ya herida. La enfermedad de mi madre también trajo otra consecuencia: el aislamiento. Las visitas de vecinas, que antes eran frecuentes, comenzaron a disminuir. Algunas venían con sopas o con consejos, pero pronto se cansaron de la situación. En los pueblos, cuando alguien enferma por mucho tiempo, la compasión inicial se va transformando en murmuraciones. Dicen que Rosario ya no se levanta de la cama. Escuchaba a veces en el mercado. Esos comentarios me llenaban de rabia y vergüenza, porque sentía que nos estaban señalando como una familia rota. Yo intentaba pasar más tiempo con mi madre, leerle fragmentos de los libros escolares o simplemente tomarle la mano, pero ella, debilitada, apenas me hablaba. A veces, en medio de un suspiro, murmuraba: «Tienes que ser fuerte, Mari». Y aunque esas palabras me daban algo de consuelo, también me recordaban que estaba sola en la lucha diaria. Recuerdo una noche en particular. Antonio había salido al bar y yo estaba sentada junto a la cama de mi madre. Ella respiraba con dificultad y yo la observaba en silencio, con el corazón encogido. De repente, abrió los ojos y me dijo: «No dejes que nadie apague tu voz, hija». Me quedé paralizada. Aquella frase, viniendo de ella, era un rayo de luz inesperado, porque era como si, aunque nunca hubiera querido escucharme, en el fondo supiera que yo tenía una verdad que nadie más quería aceptar. Pero antes de que pudiera decir algo más, cerró los ojos otra vez y cayó en un sueño profundo. Con el tiempo su salud empeoró. Los médicos recomendaron llevarla a un hospital en Toledo, pero Antonio se negó. Decía que no teníamos dinero, que en casa estaría igual de bien. Yo sospechaba que más que el dinero, lo que le molestaba era perder el control de la situación.
La pérdida inesperada llegó un año después, cuando mi madre murió en aquella misma cama. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo cómo se apagaba poco a poco. Tenía apenas 14 años, y en un instante quedé huérfana de nuevo. Esa vez, sin embargo, no era solo la falta de un padre, sino la ausencia definitiva de la madre que, pese a sus silencios y errores, había sido mi único lazo con el mundo. El entierro fue sobrio, como todos en el pueblo. Las campanas de la iglesia repicaron con solemnidad y las mujeres vestidas de negro se acercaron a dar el pésame. Antonio caminaba erguido, con gesto serio, recibiendo las condolencias como si fuera el único doliente. Yo, en cambio, me sentía invisible. Apenas unas pocas amigas de la escuela me abrazaron en silencio. Nadie sabía la magnitud de mi dolor. Aquella pérdida me hundió en un abismo más profundo. Si antes me sentía sola, ahora lo estaba de verdad. Ya no tenía a quién acudir. Ni siquiera en esos momentos breves en que mi madre dejaba escapar una palabra de aliento. Todo lo que quedaba era Antonio, y su sombra parecía hacerse más grande con cada día que pasaba. La adolescencia, que debería haber estado llena de descubrimientos y amistades, se convirtió para mí en una sucesión de responsabilidades y temores. Mientras las demás chicas hablaban de vestidos de fiesta, de primeros bailes y de cartas de amor, yo solo pensaba en cómo sobrevivir una noche más en aquella casa. Hoy, con más de 60 años, miro atrás y me doy cuenta de que esa pérdida inesperada marcó el inicio de mi verdadera lucha, porque ya no tenía ni siquiera la esperanza de que mi madre algún día cambiara, de que al fin me creyera. La muerte cerró esa posibilidad para siempre, y en ese vacío me vi obligada a encontrar dentro de mí una fuerza que jamás pensé que existiera. Una fuerza que, aunque entonces apenas era un susurro, con los años se convirtió en la voz con la que hoy puedo contar mi historia. Después de la muerte de mi madre, la casa se volvió un lugar insoportable. Antonio imponía su voluntad con más dureza que nunca, y yo, con apenas 14 años, sentía que me ahogaba en un silencio que nadie parecía escuchar. Fue entonces cuando la vida me tendió una pequeña cuerda de salvación, la ayuda inesperada de otras personas. Todo empezó con doña Pilar, la vecina de al lado. Era una mujer mayor, de moño apretado y voz grave, a la que yo siempre había visto como estricta. Pero tras el entierro de mi madre, comenzó a acercarse más a mí. Al principio venía con la excusa de traerme algún guiso: cocido, lentejas, sopa castellana, porque una niña sola no puede alimentarse de pan y queso. Me invitaba a sentarme con ella en su cocina, siempre cálida y olorosa a laurel. Allí, entre cucharadas de caldo caliente, me hacía preguntas sencillas. «¿Cómo estás, Mari? ¿Duermes bien?». Yo no sabía cómo responder. Mentía con frases cortas, pero en su mirada había una paciencia distinta, como si me diera permiso para hablar sin miedo. Aunque no llegué a contarle toda la verdad, su compañía fue un bálsamo. En aquellas tardes me sentía menos invisible. Otro apoyo inesperado llegó del colegio. La señora Mercedes, mi maestra, que hasta entonces había sido tan distante, empezó a mostrarme cierta preocupación. Tal vez fue porque mis notas seguían bajando o porque me veía más retraída que nunca. Una tarde, al final de la clase, me pidió que me quedara. «María del Carmen, sé que algo no está bien. No sé qué es, pero lo noto». Aquellas palabras me conmovieron, porque por primera vez alguien reconocía que mi tristeza no era simple distracción. No me atrevía a hablar, pero su gesto me dejó claro que, al menos, había alguien que veía mi dolor. Desde entonces, cada vez que me corregía un dictado o me daba un consejo, yo sentía que detrás había una mano tendida. La tercera persona que apareció en mi camino fue Carmen, mi amiga de la infancia. Ella nunca dejó de buscarme, incluso cuando Antonio me prohibía quedarme mucho tiempo fuera de casa. Recuerdo una tarde de primavera en que me convenció de ir con ella al río. Nos sentamos en la orilla, lanzando piedras al agua, y de repente me dijo: «Tú ya no sonríes como antes, Mari. Te echo de menos». Yo no supe qué contestar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y ella, sin hacer preguntas, me abrazó fuerte. Ese gesto tan simple fue la primera muestra de cariño sincero que recibía en mucho tiempo.
Comprendí que no necesitaba palabras para sentir que alguien me acompañaba. Gracias a esas 3 presencias, Doña Pilar, la señora Mercedes y Carmen, encontré pequeñas grietas de luz en la oscuridad. No resolvían el problema central, ni podían enfrentarse a Antonio por mí, pero me daban algo fundamental, la certeza de que no todo el mundo me daba la espalda. También comencé a refugiarme en la lectura. La señora Mercedes me prestaba libros de la biblioteca de la escuela. Entre ellos, recuerdo especialmente La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Aunque era una obra dura, de mujeres encerradas en un ambiente opresivo, me sentí reflejada en aquellas hijas que no podían hablar ni vivir en libertad. La literatura se convirtió en un espejo y, al mismo tiempo, en una ventana hacia otros mundos posibles. Las tardes en la cocina de Doña Pilar también se convirtieron en un aprendizaje. Ella me enseñó a hacer pan, a guisar legumbres, a coser botones con paciencia. Que nunca digan que no sabes valerte por ti misma, me repetía. Aquellas palabras sembraron en mí una idea nueva, la de que algún día podría salir adelante sola, aunque ahora no lo viera posible. Sin embargo, la ayuda externa también tenía límites. Antonio desconfiaba de cualquier persona que se acercara demasiado a mí. Varias veces me prohibió visitar a Carmen, y una noche, al verme regresar tarde de casa de Doña Pilar, me gritó delante de todos: «No eres más que una desagradecida. Tendrás que aprender a obedecerme, quieras o no». Ese estallido me recordó que la amenaza seguía viva, que mi vida dependía aún de sus caprichos. Y sin embargo, la semilla de resistencia ya estaba plantada. Gracias a esos pequeños apoyos, comprendí que no todo estaba perdido, que existían personas capaces de ver más allá de mi silencio. Hoy, con más de 60 años, miro atrás y pienso que aquellas manos tendidas fueron mi primera red de salvación. No me rescataron de golpe, pero me enseñaron que la vida podía ofrecer afecto y cuidado, incluso en los momentos más oscuros. Y sobre todo, me mostraron que yo no era culpable de lo que me pasaba, que merecía ser querida. Ese intento de recuperación, aunque frágil, me dio la fuerza para seguir resistiendo y preparar, sin saberlo, el camino hacia el clímax de mi historia. El día en que decidí alzar la voz sin miedo a las consecuencias. El momento del enfrentamiento llegó cuando yo tenía 16 años. Llevaba ya 2 años viviendo sin mi madre, bajo el dominio absoluto de Antonio, y el silencio me estaba devorando por dentro. Cada noche, cada amenaza velada, cada mentira que debía sostener en público, me habían dejado exhausta, pero algo dentro de mí, quizás esa semilla de resistencia que habían sembrado Doña Pilar, la señora Mercedes y mi amiga Carmen, empezó a crecer. Fue una tarde de verano, en plena ola de calor. El aire en la casa era sofocante y el ventilador viejo apenas movía el aire cargado. Yo estaba en la cocina fregando los platos cuando Antonio entró con su andar pesado. Se sentó en la mesa y me ordenó que le trajera un vaso de vino. Obedecí sin mirarlo a los ojos, como había aprendido a hacer. Pero esa vez, cuando lo dejé sobre la mesa, él me agarró la muñeca con fuerza. «Tú eres mía mientras vivas en esta casa», dijo con esa voz grave que me helaba la sangre. No sé de dónde saqué el valor, pero lo miré fijamente. Sentí que ya no podía seguir callando, que si no hablaba en ese momento, jamás lo haría. «No soy tuya. Nunca lo fui». La frase salió temblorosa, pero era firme. Antonio me miró sorprendido, como si no pudiera creer que aquella niña sumisa había osado desafiarlo. Su rostro se tornó rojo de ira, y durante un instante pensé que me golpearía, pero yo no aparté la mirada. En ese momento, Doña Pilar entró por la puerta trasera con un plato de comida que venía a traerme, como hacía a veces. Nos encontró en aquella tensión, y aunque Antonio intentó disimular soltándome la muñeca, ella lo vio todo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz firme. «Nada», dijo él con su habitual sonrisa falsa, pero yo por primera vez decidí no callar. «Sí pasa, Doña Pilar. Él me ha hecho daño desde hace años». El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer me miró a los ojos y supo que decía la verdad. Antonio intentó negarlo, insultarme, llamarme loca, pero ella no se dejó engañar. Esa misma noche, fue a hablar con el párroco y con un primo suyo que trabajaba en el ayuntamiento. El rumor se extendió rápido por el pueblo.
y aunque muchos reaccionaron con incredulidad, ya no podían tapar el sol con un dedo. Antonio, al verse señalado, comenzó a perder el control. Me gritaba, me acusaba de arruinarle la vida, de inventar historias para manchar su nombre. Pero yo ya no era la niña de 10 años que temblaba en silencio. Ahora tenía 16, y aunque seguía teniendo miedo, también había descubierto una voz que no pensaba volver a callar. Unos días después, Carmen me acompañó al colegio y me animó a hablar con la señora Mercedes. Le conté todo lo que había vivido, con lágrimas en los ojos. Ella, con una mezcla de dolor y determinación, me tomó de la mano y me prometió que no iba a dejarme sola. Aquella fue la primera vez que sentí que el muro del silencio comenzaba a resquebrajarse. No fue un enfrentamiento espectacular, ni un castigo inmediato para Antonio, pero fue mi decisión valiente, el acto que cambió el rumbo de mi vida. Hablar, romper el silencio, aunque temblara, aunque me llamaran mentirosa otra vez. Hoy, tantos años después, sé que ese día fue mi clímax personal. Fue el momento en que dejé de ser víctima pasiva y empecé a convertirme en sobreviviente. Mi voz, la misma que intentaron apagar tantas veces, se convirtió en mi arma más poderosa. Han pasado más de 5 décadas desde aquellos años en que mi voz fue apagada por el miedo y por la indiferencia de quienes debieron protegerme. Hoy, con más de 60 años, miro hacia atrás y siento que, aunque mi historia estuvo marcada por el dolor, también está atravesada por una fuerza que nunca imaginé tener. No fue fácil. No se trata de una herida que se cierra de un día para otro. A veces, en las noches tranquilas, aún escucho en mi memoria el chirrido de la puerta abriéndose y me despierto con el corazón acelerado. Pero ya no me paraliza como antes. Ahora lo reconozco como parte de mi pasado. Un pasado que no me define, pero que me enseñó a resistir. Tras aquel primer enfrentamiento con Antonio y el paso valiente de contar lo sucedido, las cosas en el pueblo cambiaron lentamente. No todos me creyeron al principio, pero las sospechas crecieron y su reputación comenzó a resquebrajarse. Con los años, la vida lo llevó por un camino de decadencia, mientras yo aprendí a construir el mío con dignidad. Encontré refugio en los estudios, gracias al apoyo de la señora Mercedes, que nunca dejó de alentarme. Fue ella quien me ayudó a continuar la escuela secundaria en la capital, a pesar de las dificultades económicas. Me animó a no dejarme atrapar por el destino que parecía escrito para mí, el de ser una mujer marcada por la vergüenza y el silencio. Y lo logré. Estudié, trabajé, y aunque no fue sencillo, conseguí ganarme la vida lejos de aquella casa que me asfixiaba. La vida adulta también me trajo sus pruebas. Matrimonios que no funcionaron, trabajos mal pagados, la soledad de criar a un hijo casi sin ayuda. Pero en medio de todas esas dificultades, siempre llevé conmigo la certeza de que había sobrevivido a lo peor y que nada podía doblegarme del todo. Ahora, al contar mi historia en voz alta, no lo hago para recrear el dolor, sino para darle un sentido, porque sé que no soy la única. Sé que muchas mujeres de mi generación, y también más jóvenes, cargan con secretos parecidos, historias que se callaron por miedo, por vergüenza, o porque nadie quería escucharlas. A todas ellas quiero decirles algo. No sois invisibles, vuestra voz importa, y nunca es tarde para hablar. El aprendizaje más grande que me dejó todo este camino es que el silencio no protege a nadie, solo alimenta al dolor. Hablar, aunque tiemble la voz, aunque se corra el riesgo de no ser creída, es siempre el primer paso hacia la libertad. Yo tardé más de medio siglo en atreverme a contar lo que viví, pero hoy siento que cada palabra dicha es una cadena que se rompe, un peso menos en mis espaldas. También aprendí a perdonar, aunque ese perdón no signifique olvidar ni justificar. Perdonar para mí fue soltar el veneno que me mantenía atada a él y a mi madre. Perdonar fue decidir que no viviría el resto de mi vida encadenada al rencor, porque entendí que el rencor consume más a quien lo lleva dentro que a quien lo provoca. Hoy, cuando paseo por las calles del pueblo o me siento en la plaza a tomar un café, ya no siento vergüenza. Al contrario, siento orgullo. Orgullo de haber sobrevivido, de haber criado a mi hijo con valores diferentes, de haber elegido la verdad
aunque me costara años de silencio. Quiero dejar aquí una reflexión para quien me escuche. La resiliencia no significa no sufrir, sino transformar ese sufrimiento en fuerza. Todos tenemos una historia que podría habernos roto, pero también la capacidad de reconstruirnos, de levantarnos una y otra vez. Y esa capacidad, aunque a veces creemos que no la tenemos, está dentro de nosotros. Si hoy comparto mi relato, es para tender una mano a otras mujeres, a otras personas que tal vez estén pasando por algo parecido. Porque sé que escuchar un testimonio puede ser la chispa que encienda el valor para hablar, para pedir ayuda, para no rendirse. Por eso, quiero terminar con una invitación sincera. ¿Has vivido algo similar? ¿Un secreto o un dolor que llevas guardado en silencio? No tengas miedo de compartirlo. Tu testimonio puede ser la fuerza que otra persona necesita para dar su primer paso. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario aquí abajo, a dar like y a suscribirte al canal. Cada relato compartido nos recuerda que no estamos solos, que nuestras voces tienen poder y que juntas podemos transformar el dolor en esperanza. Porque aunque la vida me robó muchas cosas, hoy, a mis 60 y tantos años, puedo decir con la frente en alto, no logró robarme la dignidad, ni la capacidad de hablar, ni la esperanza de un futuro mejor.